Unión Sin Fronteras Radio presenta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual con el pastor José Hernández. Disfruta de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Saludos y muchas bendiciones para todos. Hemos arribado al día miércoles 18 de mayo. Casi llegamos a mitad de año. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos con ayuda del Señor a compartir una conferencia más de parte de dosis de conocimiento, ¿sí? Para tu bienestar espiritual. Tenemos aquí en los controles nuestra hermana Karen Hernández. Tras cámaras y en las redes sociales, la hermana Catherine Hernández y Caroline Hernández. También tenemos aquí el director de nuestra Fundación Producciones Audiovisuales, Unión Sin Frontera, nuestro hermano y amigo Luis Rengel. ¿Sí? Es una bendición. Recuerden compartir, ¿sí? Por Facebook, por Instagram y por WhatsApp. No se olviden, compartan con todos. Porque para Dios tú eres importante. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Publicidad. Este programa llega gracias a ustedes a la Sociedad Misionera Internacional. Es una asociación sin fines de lucro. Está dedicada al servicio de la sociedad para su crecimiento físico, mental y espiritual. También Unión Sin Fronteras tiene ideas, artes que producen esperanza en el oyente, en el que nos ve por la web. ¿Sí? A propagadores de esperanza también, todas aquellas personas que de una u otra manera cooperan a las oraciones, al apoyo económico, moral, ¿sí? Con Unión Sin Fronteras. También a evangelismo hispano, muchas gracias, que a través de ello podemos llegar a otras latitudes. Así que, bueno, el Señor nos siga bendiciendo. Dale tu vida a Dios. Busca un conocimiento mayor y hallarás todo el tesoro celestial. Dosis de conocimiento. ¿Han leído ustedes la historia del samaritano, del buen samaritano? La gente le llama parábola. Sí, parábolas son relatos, aplicaciones que se hacen con el fin de una enseñanza. Pero fue una historia real, ¿oyeron? La del buen samaritano. Y tiene dos lecciones, pero maravillosas para nosotros. Dos lecciones maravillosas. Y la vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia radiofónica. Recuerden que para el día viernes, Dios mediante, vamos a estar también con dosis de conocimiento. ¿Sí? Sueño mortal. Un sueño mortal para el día viernes con la ayuda del Señor. Y después de mí viene la hora diferente. Y hay mucho contenido aquí en Unión Sin Fronteras Radio, así que estén pendientes y compartan con todos, porque son mensajes universales y es para todos. Bien, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra, en primer lugar, la naturaleza verdadera de la religión. ¿Sí? La religión pura y sin mancha gesta, dice Santiago. ¿Viste? No. En la parábola, el Señor Jesucristo muestra que esta no consiste en sistema de credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina, verdadera. Sí, porque hay gente que dice, no, pues este es un testigo de Russell. Sí, no, yo no lo voy a hacer, no, esa gente no. O este es un pentecostal, o un bautista, o un adventista, o un mormón, o un anglosajón o cualquier otra religión, incluyendo las orientales, un musulmán. No. A la hora de ayudar, debemos ayudar a quienes, a todos. Ese es el enfoque principal de
el relato del buen samaritano. Y es una historia verídica porque pasó en los tiempos de Cristo. Déjeme decirle que pasó en los tiempos de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Pasó esa historia. Ahora, Cristo, el trasfondo histórico de todo esto es que Cristo estaba enseñando a la gente. Y ustedes saben que hemos analizado la vida doble e hipócrita de los fariseos y saduceos de la época de Cristo. Y cuando Cristo estaba predicando, se levantó uno para tentarle. Y le dijo: maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? O haciendo qué cosas poseeré la vida eterna. Y la multitud que estaba allí, porque era una multitud heterogénea, mixta, estaban todos ahí esperando la respuesta. Sí, ¿la respuesta de quién? De Jesucristo, del Maestro. Buscaban arrastrar a Cristo a una confrontación. Y Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, sí, porque la Biblia dice que Él es el ungido, ¿sí? Es el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces Cristo, lleno de la deidad, supo canalizar la situación. No para perder las almas, sino para ganarlas. Es algo extraordinario. Extraordinario. Sí, entonces querían enredar ¿a quién? A Jesucristo y llevarlo a un campo de conflictividad. Y Jesucristo no dijo. Ahora, ¿Cristo qué hizo? Exigió la respuesta del mismo hombre. ¿Sí? ¿Qué exigió Jesucristo del doctor de la ley? Una respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué está escrito en la ley? Le preguntó Cristo. El Señor. Y le dijo Cristo: ¿cómo lee? Y, por supuesto, los judíos acusaban de liviandad a Jesucristo, que él no quería la ley, que no sé qué cosa. El doctor de la ley dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, y todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento. ¿Y amarás a quién? Exacto, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Las máximas en que estaba envuelta la educación en las cátedras de Moisés, este doctor de la ley la pasó por alto y presentó los dos puntos principales. La base del sistema de enseñanza bíblico es amor a Dios y amor a ¿quién? Al prójimo. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice: no aborrecerás a tu prójimo. Te acordarás del huérfano, del desamparado, del pobre, de la viuda. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, está lleno de eso, de enseñanza, de ordenanza, aún para el extranjero. Este doctor era un doctor insatisfecho, el doctor de la ley, porque eran tantas las tradiciones, tantos los requerimientos de las leyes rituales y de las tradiciones que ellos establecieron, que si tenía contacto con un gentil, con un publicano, tenía que hacer este procedimiento porque si no era inmundo. Y eso es terrible, eso era terrible. Entonces él dijo no. Él no le dio valor a nada de esto, sino que presentó los dos principios. ¿Sí? Los dos principios. ¿Y qué le dijo Cristo? Haz esto y vivirá. Eso le dijo Jesucristo. Es un consejo salvífico. Haz esto y vivirás. Ame a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Aleluya. Pero también ame a quién? Al prójimo. Ama a tu vecino, dice la palabra de Dios. Eso es, la ley es una unidad divina. ¿Sí? Enseña a amar a Dios y amar a quién? Al prójimo. Así es. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. Y gracias a Dios, la Sociedad Misionera Internacional está envuelta de ello, del amor de Dios. Y todas las jornadas y las actividades que se hacen dentro del marco de esta institución sagrada es en base al amor. El amor a Dios, el amor a quién? Al prójimo. Eso es importante. Es importante eso. Claro, el doctor se sintió condenado también. Él se reconoció que era un transgresor de la ley, porque él no cumplía el amor al prójimo. No. Y bajo estas palabras escrutadoras, dice el deseado de toda la gente, de Cristo por supuesto, se vio culpable, porque él no practicaba la justicia de la ley, no lo hacía. No, para nada. No había manifestado amor a su prójimo. ¿Sí?
Y también él necesitaba arrepentirse de corazón. Pero entonces, en lugar de él doblegarse como hizo María, cuando el ángel Gabriel le dijo esto y lo otro, y lo guardó en su corazón, no, él se no quiso. Y entonces presentó que era difícil la observancia. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora quedó declarado que la primera pregunta era innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque él sabía la respuesta. Ahora Cristo le dice, el doctor de la ley le dice a Cristo, mira, ¿y ahora quién es mi prójimo? Y eso era un problema enorme de años. ¿Quién era el prójimo? En los tiempos bíblicos, esa era una discusión de la filosofía de los maestros de la ley en esa época. Porque el prójimo no era el publicano, el prójimo era aquella persona que estaba bien, que era educada, que era formada, que tenía un estatus. El resto eran los parias de la sociedad. En Juan, hablamos en las conferencias pasadas, esta gente que no tiene ley, maldita es. Y no eran considerados como prójimos. ¿Se dan cuenta? La situación era difícil, ¿no? Era difícil. Ahora querían arrastrar otra vez a Cristo, el doctor de la ley quería arrastrarlo hacia este problema milenario de quién era el prójimo. No. Ahora, ¿cómo hizo Jesucristo? Pero qué bendición. Jesucristo, la sabiduría del maestro. Yo me quedo sorprendido. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Le respondió relatando una sencilla historia. Y la sencilla historia está basada en Lucas, ¿sí? En Lucas capítulo, ¿qué hemos dicho? Lucas capítulo 10, ahí está. Lo que pasó de manera evidente, por supuesto, y palpable. Un asalto que le hicieron. Bien, expuso a sus oyentes un cuadro tal de superabundante amor celestial que tocó los corazones del doctor de la ley e hizo una confesión de la verdad. Vamos a ver qué caso es este. Historia real y fresca. Un hombre, dijo Jesús, descendía ¿de dónde? De Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, ¿sí? Y cayó en manos ¿de quiénes? De los ladrones, los cuales le despojaron y golpeándole le hirieron y se fueron dejándole allí medio ¿qué? Así, medio muerto. ¿Qué tal? Y aconteció que por allí pasó un sacerdote. ¿Sabe usted quién era un sacerdote? Y la función del sacerdote era un servidor. Era un maestro de la ley. Era un practicante de la ley. Era un representante de Cristo. Del carácter de Cristo, pero estaban desvirtuados. Pasó por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y se fue el sacerdote. Ahora, ¿quién pasó? Un levita por allí. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Esta no era una escena imaginaria. La que estaba diciendo Cristo, la de ¿quién? ¿De quién estamos hablando? Ajá, del buen samaritano. Y entonces el sacerdote y el levita estaban allí en la multitud cuando Cristo estaba contando la historia. ¿Qué tal? ¿Y quiénes prestaron servicio o colaboración? Nadie, ninguno de los dos. No, señor. No prestaron servicio ni colaboración ni ayuda humanitaria. ¿A quiénes? A esto. Porque, hermano, está pobre. Es como ahorita. Hay lugares súper peligrosos. En toda ciudad a nivel mundial hay lugares como peligrosos. El vandalismo es asombroso. Los robos, los asaltos, ¿sí? Hay una llamada por aquí de un querido amigo. Vamos a atender por allá. Y bueno, le decimos que estamos aquí en el Buen Samaritano. Entonces, ¿qué sucedió? El viajero tenía que hacer ese recorrido. Y tenía que pasar por esa región del desierto de Judea. Era una hondonada, despoblada y peñascosa. Y esto estaba infectado, como le he dicho hace un momento, de ladrones. Y era a menudo, eso era un teatro de violencia. Y la gente le daba temor pasar por allí. Pero este pobre judío pasó por allí y la mala suerte, hermano, bueno, los malandros a flor de piel llegaron y lo asaltaron. Le despojaron de todo y le dejaron magullado, herido, medio muerto junto al camino. Qué tremenda la situación. Qué cosa tan espantosa esta. ¿Sí? Y el sacerdote estaba allí. Pero una mirada soslayo al herido, así, a lo lejos. No hizo nada,
no representó el carácter de Cristo. El levita tampoco. O sea que hicieron una obra como descuidada. No hicieron nada, no recibieron la bendición. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando usted y yo hacemos obra social y le damos un vaso de agua o con agua a un sediento, ¿qué dijo Cristo? No quedará sin qué, sin recompensa. Vamos a continuar dentro de un momento y vamos a escuchar buena música para la gloria de Dios y beneficio de nosotros. Sí, porque está herido. Está herido, pobrecito. Pobrecito. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Bien, qué bonito. Unión sin fronteras, una radio que te espera con amor. Música que anima el corazón, temas que te elevan hacia Dios. Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras. La pregunta que le hizo el doctor de la ley a Cristo: ¿quién es mi prójimo? Cristo le relata una historia fresca y real, un acontecimiento, un suceso que había pasado no hace mucho. El levita y el sacerdote estaban en medio de la congregación. Estaban allí escuchando todos. Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el profeta Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos dar vista, a poner en libertad a los quebrantados. Esa era la función de ¿quién? De un levita y un sacerdote. ¿La cumplieron? No la cumplieron, no. Y eso es que el cielo se da cuenta de todos los hechos que se hacen aquí en la tierra y de todas las cosas adversas que vive una persona. Coméntanos, ¿se ha encontrado usted con una persona malherida? ¿Ha hecho usted programas sociales en su iglesia o en su comunidad para ayudar al prójimo? Sí, recuerden compartir por Facebook, por Instagram. Hay que compartir por las redes sociales, todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que este mensaje llegue a toda la humanidad. ¿Ha hecho usted alguna obra social? ¿Se ha encontrado con una persona golpeada, mareada, que perdió el equilibrio, se fue al suelo? ¿Causó risa eso? ¿Nos quedamos solamente en la risa? ¿No le tendimos las manos? ¿Hemos sido como el levita o como el sacerdote? Eso es para reflexionar. Bien, para el doctor de la ley todo estaba como bien en la historia, ¿sí? No vio nada malo en la conducta de quién, del levita y del sacerdote, el doctor de la ley. ¿Qué cosa? ¿Cómo estaba este hombre tan endurecido? ¿Sí? Bien, pero ahora Cristo sigue la escena y dice: un samaritano de viaje vino a donde estaba el doliente, en el camino tirado. ¿Se acuerdan? Ese lugar peligroso, que era teatro de secuestro, de asesinatos y de robos. Al verlo se compadeció de él.
no preguntó si el extraño era judío o gentil. Si fuera judío, bien sabía el samaritano que de haber sido los casos de ambos a la inversa, el hombre habría escupido en la cara de él y pasado de largo con menosprecio. Eso eran los judíos, hermano. Qué cosa tan espantosa y tan terrible. Obviaron las enseñanzas de amor al prójimo en las Santas Escrituras. Lo ve malherido, un escupitajo sobre él y le desprecia. Pero este hombre no le importó si era judío, era griego, era lo que sea. Él le prestó el servicio tan necesario para el momento. Él fue solidario, hizo una obra filantrópica. ¿Quién? El buen samaritano. Este no vaciló por eso, dice, no consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano, víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó su propia vestidura para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente, paso a paso, ¿hasta dónde? Hasta el mesón. Y el cuidado que le dio fue tan enorme. Yo hice un curso hace tiempo hice un curso de primeros auxilios y me enseñaron cómo trasladar a una persona herida o que haya sufrido cualquier tipo de accidente o haya tenido quebraduras en cualquier parte del cuerpo. Cómo transportarlo y cómo cuidarlo, porque hacer un movimiento brusco, esto le va a producir un dolor intenso, ¿sí? Y le puede agravar la situación. Bueno, el hombre condujo su bestia con cuidadito, porque acuérdense que eran unas empinadas y eso era escabroso todo ese lugar. Bueno, con cuidadito, con mucha paciencia lo llevó. El cielo vio la obra, el acto de amor de este samaritano, buen samaritano. Y dice el relato bíblico, pero se fue allá, lo llevó al mesón y cuidó de él durante la noche, vigilándolo con ternura. ¡Qué hermosura! Este es el Espíritu de Cristo. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, continuó su viaje. Pero antes de hacerlo, lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero: cuídamele, y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Qué tal? Damos un amén por eso, un amén. ¡Qué espíritu maravilloso el del samaritano! Diferente al espíritu ¿de quién? Del doctor de la ley, que interrogó a Cristo: ¿quién es mi prójimo? Diferente al espíritu del levita y diferente al espíritu del sacerdote, que no prestaron asistencia social a este pobre hombre necesitado. ¿Qué tal? Ahora sí, una pregunta, la verdadera pregunta es la de Cristo. Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos ¿en quién? En el doctor de la ley. Lo miró así, fijamente. Y con esa mirada que parecía leer su alma, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Cristo. ¿Quién? Escuchen bien, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué hubiese contestado usted? Bueno, depende de la formación de la época, ¿no? Pero ¿sabe qué hizo el hombre? La respuesta del doctor. El doctor de la ley no quiso tomar ni aún ahora el nombre del samaritano en sus labios. ¿Y sabe qué contestó? El que usó con él de misericordia. ¿Qué tal? Claro, el doctor de la ley quería arrastrar a Cristo, al Señor Jesucristo, en un escenario un tanto poco deseable, pero ¿Cristo qué hizo? Por la sabiduría divina que habitaba en él, respondió sabiamente. Ahora le dijo: ¿quién es mi prójimo? Cristo le responde. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Después que el doctor de la ley le responde: el que usó con él de misericordia, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tal? Ve y haz tú ¿cómo? Lo mismo. O sea que si este doctor de la ley pasaba por allí y veía una persona en necesidad o una viuda, porque eso era común en los tiempos bíblicos, las personas pudientes tenían esa riqueza de parte del Señor también. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Como no habían centro de médicos, de reclusión, de atención a los enfermos,
eran llevados a las puertas de los ricos y los ricos tenían que atenderlos. Y este hombre no era pobre, este hombre era rico. ¿Se dan cuenta? Ahora haz tú lo mismo. La pregunta de quién es mi prójimo está para siempre contestada. Cristo demostró que no meramente el prójimo nuestro son los hermanos de la Sociedad Misionera Internacional. ¿Ese es mi prójimo? Sí es mi prójimo, pero solamente ellos. No, señor, no. Son los pentecostales, solamente los pentecostales son prójimos entre ellos. ¿Y qué pasó con los otros de otros credos, los católicos? No tiene que ver con distinción de raza, quién es mi prójimo, de color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿Qué tal? Entonces, ¿quién es tu prójimo? ¿Solamente tu papá, tu mamá, tu grupo familiar? ¿O tus confraternos, los hermanos de la iglesia? No, señor. Cuando nosotros hacemos jornadas sociales, vamos a los hospitales, no le preguntamos, ¿usted es católico? Para darle un kit de usos personales, o para llevarle un alimento, una comida, una sopa en envases y hacer entrega, o llevar una ensalada de fruta cuando se hacen esas jornadas. ¿Usted es evangélico? No se lo podemos dar, tiene que ser de la Sociedad Misionera Internacional. No, señor. Nuestro prójimo, ¿quién es? Toda aquella persona que necesite nuestra ayuda. Estamos en esa obligación, y esa obligación, hermano, debe ser por amor, pues. Por amor, porque Dios obró en nosotros. Obró en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Ahora nosotros tenemos que dar. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Recuerden lo que leímos la vez pasada en el capítulo 25 de San Mateo. Y dice que Cristo les dirá a los que estén reunidos en las naciones, les dirá, estuve desnudo y me diste ropa. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de agua. Estuve preso, privado de libertad y me visitasteis. Estuve enfermo, recluido en una clínica, en un CDI, cualquier centro médico, o en mi misma casa, y vinisteis a mí. Y Jesucristo, los que sirvieron, los judíos, los siervos de Dios, nosotros, y Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos afligido, magullado? Por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Entonces toda obra que se haga en pro de la sociedad, ajeno a nuestra organización religiosa, es hecha a Cristo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces ese es tu prójimo, el que necesita. A veces a la mesa, ahora en Venezuela la cosa se está acomodando un poco y nos comemos 2, 3 arepas. Pero hay gente que no se come ni una. Hay personas que comen una sola vez al día. Debemos acordarnos de ellos también. Apartar, hacer una obra social. Sí, con las almitas, estar pendiente. Y si usted tiene un cargo importante en cualquier organización religiosa o secular, hay una partida, vamos a unirnos para ayudar, vamos a gerenciar los recursos en pro del necesitado. Sí, empezando por la familia de la fe y luego avanzando más allá. Ese es. Entonces la pregunta de quién es mi prójimo quedó respondida para siempre. No voy a decir que el prójimo es solamente los hermanos de la iglesia SMI, no. El prójimo para nosotros, para mí, todo el mundo es mi prójimo. Y si estoy en capacidad de ayudar, debo hacerlo. Veo una persona en necesidad, ayudar. Si no tengo, como Job, gerenciar para ayudar. La bendición que se iba a perder, ¿qué decía el patriarca? Muy bien, él la recibía. Trataba el caso, investigaba y ayudaba. Debemos tener el mismo espíritu nosotros, porque ese es nuestro prójimo. ¿Y qué le dirá Cristo a los que hicieron esta obra? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, y será una bendición. ¿Cuántas personas no se habrán que hemos ayudado y que no sabemos, que nunca llegaron a la iglesia, pero que estarán allá en el reino de los cielos por ese acto de amor y aceptaron a Jesucristo por ese testimonio? Todo repercute,
tiene repercusiones en esta vida y en la venidera. Vamos a escuchar buena música, ¿sí? Y luego continuamos con el buen samaritano. Una radio que te ayuda a vivir, una radio que te inspira a seguir, transmitiendo la palabra de Dios, esperanza, fe, amor en unión, unión sin fronteras. Quedó para siempre contestada la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Aquí nos comparte Patricia Tapiero. Bendiciones, gracias por sus buenos deseos. Carolina Hernández, directo desde el estado Trujillo. Gracias por estar en sintonía y por interactuar con nosotros. Carolai, saludos también. Y a Bexabe, que nos escribe y nos saluda. Bendiciones para todos. Recordemos que debemos servir. No podemos tener un espíritu egoísta. Y si lo cultivamos, hay que ir en contra de ello. La maleza en el corazón o en el terreno cualquiera crece sin necesidad de cultivar. Así es en el corazón. Las tendencias malas, el egoísmo, la vanagloria de la vida, el autoplacer con las cosas terrenas, eso está allí, latente en el corazón. Y para muestra un botón, usted que tiene hijo, usted que tiene hija que me ve, que es padre o tío quizás, o abuelo, usted ve que un muchacho se está comiendo un pedazo de pan y usted le pide un pedazo de pan, ¿el niño qué hace? ¿Le da un pedazo grande o pequeño? Un pedacito. Si tienes dos chupetitas que está el muchacho ahí comiendo, una cerrada y una abierta, y usted le pide, a veces no te da. Y si te da, ¿qué te da? Muy bien, la que se está comiendo. Eso va en la naturaleza, ¿sí? Las tendencias, hay que luchar contra eso.
Nosotros los adultos no podemos tener ese espíritu porque Cristo nos enseñó un espíritu de desprendimiento, de abnegación, de servicio. Cristo estaba allí, tenía un vaso de agua, pasaba alguien con sed y él tenía sed, se lo daba, toma, bebe. Alimento, compartía. Entonces, en la parábola o en el relato, en la historia real, pues, del buen samaritano, está comprendido de que el doctor de la ley entendió quién era el prójimo. Ese problema de cientos de años de quién era el prójimo que causaba escozor en los judíos, en los fariseos, los saduceos, en todos ellos, ya quedó definido por Cristo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que necesite la ayuda. No importa la casta social ni la raza, no. Eso lo hemos aprendido nosotros, gracias a Dios. No, este es católico, no le vamos a ayudar. O este es evangélico, no le vamos a ayudar. A todos debemos prestarle ayuda. Nuestros vecinos, nuestras vecinas. Hay que hacerlo. Ahora, ¿qué otra? Esta es la primera lección que le dije al principio. Dos lecciones importantes. ¿Sí? ¿Quién es nuestro prójimo? Definimos. Todo aquel que necesite ayuda, que está en un estado precario. ¿Sí? Económico, moral, espiritual, social, de salud. Ese es mi prójimo. Debo socorrerle y ayudarle, lo dice la palabra de Dios. Y dice: lo más fuerte sobrellevar a lo más débil. Segundo punto, una poderosa aplicación. ¿Sí? Mediante la historia del buen samaritano, es la segunda lección, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. ¿Qué tal? La primera lección es que nuestros prójimos, ¿quiénes son? Todos aquellos que están a nuestros alrededores. Todas aquellas personas que necesiten ayuda. Segunda lección de esta historia del buen samaritano, que Jesucristo es el buen samaritano. Que el adversario que ha magullado, que ha golpeado, que ha causado sufrimiento en la sociedad es el diablo. Juan 8:44. Es homicida. El diablo ha venido a la tierra para destruir, y echemos un vistazo a la sociedad, cómo estamos ahora. Y cuántas almas no está cosechando el diablo allá en la tierra de Ucrania. Y en esos países donde hay guerrilla, donde hay enfrentamiento, donde hay pandillas terribles, armadas hasta los dientes, que tienen esos enfrentamientos entre ellos mismos, y los pobres son los que sufren, los inocentes. Bueno, eso es producto de la desobediencia. Eso es el plan magistral diabólico que quería Satanás establecer, ¿dónde? En el cielo, y lo estableció aquí en la tierra. Esa persona magullada, golpeada, ¿quiénes somos? Nosotros. Usted ha sido como el hombre que fue magullado, golpeado, asaltado. ¿Esa es tu condición o era nuestra condición? Era mi condición. ¿Y qué samaritano pasó por aquí para ayudarnos? Fue Jesucristo. Jesucristo, el buen samaritano, dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestros casos. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un seguro e hizo completa la provisión para nosotros a sus propias expensas. Y no es nada de eso, que Él, para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos, Él murió para redimirnos. Le costó la muerte a Él, le costó la vida, sufrió la muerte. El buen samaritano no murió ayudando, siguió viviendo, pero Cristo, el buen samaritano, el samaritano universal, el que salvó al cosmos, el que lo rescató de las manos del diablo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y quiénes somos los golpeados, los magullados, los heridos? Somos nosotros. Entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu que fue reflejado en el buen samaritano. Ese buen samaritano, es decir, tenía el Espíritu de Cristo. Mira, tanta gente que Cristo ayudó y sanó. Cuénteme una por las redes sociales. ¿Qué milagro hizo Jesucristo? ¿Qué persona dolorida, magullada, presa salvó Jesucristo? Coméntanos, que ya estamos llegando casi que al final de nuestra programación. Dosis de conocimiento. Les voy a decir varios aquí. Mira, una persona que estaba magullada por el pecado. El paralítico, que lo llevaron y que destaparon el techo.
El pecado había hecho desastre en él y le trajo como consecuencia la enfermedad. Cristo lo rechazó. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Una mujer que tenía la hemoglobina a 5 y sobrevivía, la de flujo de sangre. Muy bien, 12 años. ¿Cristo tuvo compasión de ella? Sí. Los que estaban presos en la locura, desquiciados, los endemoniados de Gadara, ¿se acuerdan? Eran 2. ¿Los libertó Cristo? ¿Los liberó? Sí, bueno, ahí está. ¿Te das cuenta? Cristo es el buen samaritano. Pero ese buen samaritano perdió la vida por nosotros, salvándonos. Pero resucitó. Estuvo 40 días con sus discípulos y luego se fue ¿a dónde? Al reino de los cielos. Cristo le dio la orden al doctor de la ley: ve tú y haz lo mismo. Nosotros debemos aprender del amor de ¿quién? De Cristo. Nosotros debemos seguir las pisadas de ¿quién? De Jesucristo. Sí. No podemos ser cristianos y hacer lo contrario a lo que sea Jesucristo. No podemos tener una vida cómoda, un confort y olvidarnos del prójimo. No, señor. Recordemos que al reino de los cielos no va a ir ningún ¿qué? Egoísta. Ninguna persona autocomplaciente, que se da todos los festines en la vida y no se acuerda del prójimo. Debemos acordarnos del prójimo, de los niños huérfanos. Hay mucha gente pasando hambre en Venezuela y en el mundo. Si usted tiene la posibilidad de gerenciar y de ayudar a esas almas, hay que hacerlo. Dios te va a bendecir. Cristo dijo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre, tuve esto y lo otro, y Jesucristo lo va a dar. Pero ustedes, apartados de mí, malditos al fuego eterno. No os conozco. ¿A quiénes? A los que vivieron una vida para sí mismos, a los que no se ofrecieron, a los que no ayudaron al prójimo. Así que, estimado amigo, estimada amiga, hemos aprendido 2 lecciones. 1, que la respuesta universal, ¿quién es mi prójimo?, quedó como totalmente aclarada. Para los judíos en su época, para nosotros en la nuestra. Nuestro prójimo es toda persona que necesite ayuda, que vemos afligida, agobiada. 1. 2, en la segunda lección, que nuestro buen samaritano universal, ¿quién es? Jesucristo. Aquellas personas que habían robado, magullado, herido, que lo dejaron tirado, medio muerto, somos nosotros. Y que ese adversario, el que nos quería destruir, nos dañó hasta cierto grado, ¿quién es? El diablo. Pero Jesucristo nos recogió, nos curó, nos vendó, usó aceite, nos puso vendaje, nos llevó al mesón, que es la iglesia, y nos trajo aquí, y aquí estamos sanos para la gloria de Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la ayuda del Señor? Ay, con la ayuda del Señor debemos ayudar a los otros. ¿Sí? Ve tú y haz lo mismo. Querido amigo, querida amiga, usted que me ve por la web, haz lo que hizo Cristo, el buen samaritano. Él es el verdadero samaritano, el buen samaritano es Jesucristo. Vamos a hacer lo que Él hizo. Así que Dios te bendiga, Dios te ayude. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, y recordemos que hay una recompensa para los que prestan obra social asistencial. Amén. Solo si conocemos a Dios aquí, podemos prepararnos para salir a su encuentro cuando venga. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis, dijo Cristo. Vamos a hacer las obras de Cristo, vamos a servir. Hemos llegado al final de nuestra programación, viene la hora diferente. Recuerden siempre estar pendiente con la programación, el contenido de Unión Sin Fronteras Radio. Esta es una programación que llegó gracias a Unión Sin Fronteras, a la Sociedad Misionera Internacional, gracias al equipo, a las hermanas Hernández, Karen Hernández, con los controles. Qué bueno es tener un operador. Es excelente eso, uno se concentra en el tema, en maniobrar, en hacer aquí, expresar a través de los gestos corporales. Qué bueno, tras cámara, Catherine, Karen, Efren por allá, y todo bajo la dirección de nuestro querido amigo Luis Rengel. El día viernes tenemos una cita, ¿sí? Si Dios quiere, a las 9 de la mañana. Sueño mortal, no se lo pierda, sueño mortal para el día viernes. Y dentro de un momento, la hora diferente. Bendiciones, gracias por su atención. El Señor les acompañe siempre.